¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. El tema del día de hoy que vamos a ver es la diversidad lingüística en el Ecuador. Pero ¿quién recuerda qué tema vimos anteriormente? Así es, vimos los cuentos de terror y que estos cuentos tenían relatos de terror. Y esto no era otra cosa que un tipo de texto que pertenece al género literario narrativo, pero dentro de esta narración encontramos mitos, leyendas, novelas, fábulas, todos estos tipos de cuentos, ya seas de hada, ciencia ficción, policías, fantásticos o entre otros, ¿qué son? Los relatos de terror. Entonces, hoy vamos a ver cuál es la diversidad lingüística en el Ecuador. ¿Y usted qué se le viene a la mente con diversidad? Así es. Recordemos que la diversidad tiene que ver con las diferentes culturas que hay en nuestra tierra. Es de diverso, de pluricultural, ¿sí? Nosotros tenemos realmente en nuestro Ecuador 14 lenguas autóctonas, pero de las cuales 3 de ellas son lenguas oficiales, que en este caso viene a ser el quichua, el shuar y el castellano. Estas nacionalidades indígenas en el Ecuador pertenecen, ¿verdad?, a un país multiétnico y pluricultural, de una población que está constituida por mestizos en su mayoría, indios, negros y zambos. Pero recordemos que nuestra lengua materna es el quichua y también es la segunda lengua oficial de nuestro país y es la más hablada y pertenece a la familia del quechuas, que se hablaron desde épocas de la conquista española. Si nosotros recordamos un poquito más atrás, más o menos en el siglo XVI, llegaron los españoles a América. ¿Y qué querían ellos? Evangelizar, ¿verdad? Y con esa idea, cuando ellos llegaron, toda la comunidad que hablaba quichua y ellos les enseñaron el castellano. Muchos años después, pues, ya el castellano fue parte, uno de nuestros idiomas oficiales, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con esta diglosia en el Ecuador? Pues se puede afirmar que en nuestro país existe diglosia. ¿Y qué es la diglosia? Pues muy bien, debido a que el castellano como lengua tiene mayor participación o injerencia política y social que otras lenguas que han sido nombradas en la Constitución como referencia de interculturalidad, como el shuar y el quichua, que les dije que tenemos 3 lenguas oficiales. Este fenómeno lingüístico que se presenta en muchas sociedades alrededor del mundo se refiere a la existencia de 2 variedades lingüísticas en una misma comunidad. O existen estas lenguas. ¿Qué quiere decir? Nosotros coexistimos no con 2, 3, bueno, 3 oficiales, pero realmente nosotros tenemos 14 lenguas ancestrales, pero cada una es oficial en su propia comunidad, siendo más bien el shuar y el quichua lenguas de interculturalidad, ¿verdad? Entonces, una de ellas, de estas lenguas, va a tener siempre mayor prestigio frente al otro idioma, que es el idioma relegado por las situaciones sociales de la oralidad a la vida familiar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy indígena y tengo mi hijo y ya con los años yo no le enseño el lenguaje materna, nuestra lengua materna ancestral, que es el quichua. Él simplemente crece aprendiendo el castellano. Entonces, o hay otros padres, ¿verdad?, que le enseñan y manejan el quichua dentro de su mismo círculo familiar. ¿Por qué ustedes creen? Porque nuestro idioma es nuestra identidad, es lo que nos define a nosotros, es parte de nuestra cultura. Entonces, que la diglosia puede tener importantes aplicaciones sociales y culturales y políticas en las comunidades donde se presentan, pero no obstante, van relegando nuestra lengua ancestral, nuestra lengua materna, ¿verdad? Asimismo se presenta el quechuismo. ¿Qué es el quechuismo? Un, es un préstamo lingüístico que procede de una de las lenguas quichuas. Y esta lengua tiene muchos sinónimos similares.
Muchos de los quechuismos del castellano son sustantivos que se relacionan en la agricultura o con los nombres de plantas o animales. El quechuismo en el diccionario. Existen palabras que se generalizan y que pasan a ser parte de un argot popular, de una forma de hablar. Por ejemplo, ustedes los jóvenes hablan de una forma. Eso le llamamos el argot popular. Llavecita, pana, yunta. Por ahí he escuchado ahora los befos. Esos son argos populares, ¿verdad? Y hay otras que trascienden por las comisiones de las palabras académicas que estudian todos estos años de inclusión de las palabras nuevas, ¿verdad? En el diccionario de la lengua española. Entonces, cada palabra nueva que creen la Comisión Especial Académica, que las estudian, las van agregando al diccionario de la lengua española. Pero su revisión se agrupa tomando en cuenta los siguientes aspectos. Primero, por su área temática en la que pertenece, ya sea la química o la música. También por sus características gramaticales, pueden ser sustantivos o adjetivos. También encontramos que son por su procedencia, ya pueden ser extranjerismo o revisión de la etimología. Y finalmente por el área geográfica en la que la documentan, en la que nace, ¿verdad? El quichua y la tecnología. Un dato muy curioso es que en el 2006, la empresa multinacional Microsoft Office cuenta con un sistema operativo en quichua y quechua para los hablantes de estos dialectos que superan más de 7 millones. Pero ¿qué resulta? Que a pesar de las intenciones de los gobiernos y de las empresas multinacionales por mejorar la interculturalidad, cada vez disminuye más con el pasar de los años el número de hablantes, como observamos en el siguiente recuadro. Bueno, yo no sé si ustedes recuerdan, pero hace algunos años atrás, el presidente Correa estuvo en su mandato, él le hubo un mandato, o bueno, o era parte del pénsul académico que las escuelas fiscales enseñen quichua. Nuestras instituciones particulares enseñamos como idioma extranjero el inglés, porque uno de los más hablados del mundo. Por eso es que la lengua queda relegada, dicen en la diglosia, porque cuando usted va a una entrevista de trabajo, no le dicen, usted habla quichua, ¿verdad? Le preguntan qué nivel tiene de inglés. Entonces, en el 2004 había 10 millones de hablantes del quichua, más en el 2016 solo habemos o hay 7 millones de hablantes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es nuestro deber mantener vivo el legado y la cultura de nuestros pueblos, que también son parte de nuestra identidad como ecuatorianos. Tenemos que, más que sea, aprender entre nosotros, entre los familiares, tratar de decir taita, ¿sí? Que dice papá, ¿verdad? Entonces, guagua, el nene. No hay muchas palabras que ya son, como les dije, incorporadas por el quechuismo a nuestro diccionario, pero que van siendo relegadas. Por eso es que nuestros indígenas, ¿verdad? Que a pesar de que son bilingües, recuerde que bilingüe la persona que habla y entiende dos idiomas, ¿sí? Ellos dominan muy bien el quichua y el castellano, pero ellos solamente se lo enseñan a su círculo familiar. ¿Por qué, chicos? Porque ellos no quieren perder su identidad como ecuatorianos, que es nuestra lengua ancestral con la que nosotros nacimos. ¿Ok? Muy bien, chicos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Por favor, no se olviden de revisar su rúbrica en la plataforma y pasar las diapositivas al cuaderno. Gracias, mis niños. Bendiciones, besos, se los extraña mucho.